¿Qué tal amigos de Legis.p? Les saluda Francisco Chuquicayata. Hoy contamos con la presencia del abogado Julio Espinosa Goyena. Él es abogado penalista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De hecho, el motivo de su visita a Legis.p es porque su ponencia ha sido seleccionada para el 11º Pleno Jurisdiccional 2019 sobre prisión preventiva. De hecho, el tema de su ponencia seleccionada es sobre la vigilancia electrónica como alternativa a la prisión preventiva. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Legis.p. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Doctor, primero felicitarlo y por la selección de su ponencia para este pleno. Sí, bueno, es parte de un trabajo más o menos constante que he venido realizando prácticamente desde que se inició el proceso de reforma, hacer una serie de planteamientos, de propuestas para su mejor aplicación, y coincidió que este año colocaron como parte de los temas de discusión en el Pleno Jurisdiccional referidos a la prisión preventiva y específicamente a la vigilancia electrónica, y me pareció que era un tema algo nuevo, algo distinto, un poco tratado, de hecho, ¿verdad? Generar alguna discusión, un planteamiento, además de gran demanda y utilidad, aun cuando de poca aplicación. El tema de su ponencia es como alternativa a la prisión preventiva. De hecho, la implementación de grilletes electrónicos en el Perú es bastante reducida, ¿verdad? Así es. Según se conoce por información que ha ido difundiéndose básicamente por medios de comunicación, algunas comunicaciones, informes, reportes que ha hecho el Ministerio de Justicia, se sabe que desde que entró en vigencia la ley, estamos hablando de alrededor de 25 casos en los que se estaría aplicando recién el grillete electrónico, pese a que existe como institución, como medida alternativa o como una modalidad de comparecencia restringida, existe regulada desde el año 2004. El principal planteamiento que yo hago y formulo una propuesta para que sea considerada por la Corte Suprema es señalar que ya han existido desde el año 2004 hasta la fecha diversas normas que han ido a regular esta institución. O sea, desde el año 2004, el texto original del Código Procesal Penal hasta el vigente decreto legislativo 1322, se han sucedido 4 leyes, además de 2 reglamentos, directivas, protocolos, instructivos. Es decir, normatividad tenemos, yo creo, en demasía, cosa que contrasta significativamente con su nivel o frecuencia de aplicación. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que esta institución se aplica tan, digamos, esporádicamente, ¿no? Entonces, la idea y el planteamiento ante la Corte Suprema es decirles, a propósito de un pleno jurisdiccional, sugerir o promover que la Corte Suprema plantee, formule interpretaciones o criterios o pautas para la aplicación de la norma, para fomentar, para incentivar en los jueces, porque finalmente son los jueces los que deciden su aplicación, que este mecanismo pueda ser realmente una alternativa a la prisión o una modalidad de comparecencia restringida. Tener presente que justamente esa es la finalidad de un pleno jurisdiccional: aclarar, llenar vacíos o dotarle de mayor contenido a las normas para que los operadores de justicia puedan tener las herramientas suficientes para darle vida a este tipo de instituciones. Repito, son normas que han existido y se han sucedido desde el año 2004 hasta el año 2017 y creemos que ya más normas no necesitamos. Necesitamos que los jueces se convenzan de la necesidad de su aplicación, comprendan la importancia de todo el procedimiento y a partir de allí empecemos ya a procurar dar alternativas muy concretas al hacinamiento carcelario, alternativas muy concretas a, digamos, la lucha que se tiene que dar acerca de un proceso con las debidas garantías, donde se equilibre de un lado el interés por una investigación eficiente, y ese es el interés que representa el Ministerio Público y también el interés que se representa en nombre de la sociedad, pero por el otro lado el equilibrio también de las medidas de coerción personal
Y eso es lo que busca esta medida, que en determinados casos, con las limitaciones y prohibiciones que se establece la ley, pues se pueda aplicar en aquellos casos que está permitido con mayor frecuencia para contribuir de alguna manera a la reducción de la prisión preventiva. Así, doctor, como hay una indebida aplicación de la prisión preventiva, ¿qué es lo que nos puede asegurar de que haya también una indebida aplicación de los grilletes electrónicos? Bueno, principalmente que los operadores de justicia comprendan y bueno, internalicen bien las reglas básicas para aplicar este procedimiento. Que se entienda que constituye una herramienta que está sometida a diferentes controles, que los jueces estén en capacidad de verificar en cada caso concreto, y que luego también el Estado ejerza la responsabilidad. O sea, finalmente es el INPE el encargado de administrar este procedimiento, y es el INPE el que debería tener las herramientas y presupuesto suficiente para procurar que este procedimiento o esta institución, la vigilancia electrónica, funcione eficazmente, ¿no? Pese a que es un instrumento que en buena cuenta pasa por una suerte de autofinanciamiento de quienes, del mismo procesado, ¿no? De quienes solicitan acceder. ¿Puede ser un procesado o condenado? Así es, tanto en condición de procesado como medida cautelar, como un sentenciado que ya tiene una condena firme, ¿no? Sobre eso, doctor, hay que hacer hincapié en que hay una serie de requisitos para poder acceder a este beneficio de los grilletes electrónicos, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que establece el decreto legislativo que regula esto? A ver, el decreto legislativo 1322 establece algunas pautas, digamos, muy importantes. Los requisitos, ¿no? Sí, requisitos básicos. Primero, que es un mecanismo que se puede aplicar, repito, tanto a procesados como a inculpados. Luego, indica la norma, el artículo 5.1 de manera bien clara, siempre que, para el caso de los condenados, dice, o de los procesados sean sancionados por delitos cuya pena impuesta o prevista no supere los 8 años de privación de libertad, como una regla general. Y ahora, hay una serie de pautas, pero la más interesante viene en punto a cuáles son las prioridades. La norma dice, se dará prioridad, o sea, se dará especial atención en la demanda de aplicación, lo indica de manera clara el artículo 5 del decreto legislativo 1322, a las personas mayores de 65 años, por ejemplo. En segundo lugar, habla de las madres gestantes, habla de aquellas personas que tengan una enfermedad grave, que haya también sido obviamente acreditado a través de un procedimiento de verificación médico legal, y habla también de mujeres con hijos menores a 3 años. Habla también de padres o madres que sean cabeza de familia. Entonces, a esos casos, que son casos, digamos, de personas que se encuentran rodeadas de cierta vulnerabilidad, o de personas o de terceros que dependen de ellos, a esas personas o a esos casos debería dárseles prioridad en la atención, en, digamos, el otorgamiento de este beneficio. Pero esas son las reglas para su aplicación, los requisitos básicos o los casos en los que procede. Lo que es bueno también señalar es que por decisión propia de la ley, ese mecanismo está, digamos, restringido para un catálogo importante de delitos. Es decir, vigilancia electrónica, porque la ley lo ha regulado así, debe promoverse y aplicarse, pero tener presente que hay un catálogo muy preciso de casos o de delitos en los que este mecanismo no va a proceder. Por ejemplo, en casos de criminalidad organizada entiendo de que no definitivamente cuando se cometan delitos donde el imputado es una persona vinculada o integrante de una organización delictiva, esta no norma es suficiente el grillete electrónico. No va a poder aplicarse, ¿no? Porque está prescrita en la norma que esos son supuestos en los que no podrá aplicarse.
Además, hay un catálogo de delitos bastante amplio en los que no puede imponerse. Hablar, por ejemplo, de los delitos básicamente complejos y graves. Ejemplo, los delitos de corrupción, en su gran mayoría, los de mayor lesividad, no están dentro de los casos en los que sí se puede aplicar este beneficio. Lo mismo en delitos graves que tengan que ver con ejercicio de violencia contra la vida, el cuerpo, la salud, también, ejemplo, un homicidio calificado no podría accederse o no podría solicitar la posibilidad de acceder a este beneficio, o un proceso por delito de lavado de activos donde el procesado o el condenado haya sido imputado por este tipo penal, tampoco podría. Entonces, hay una lista importante de casos en los que la vigilancia electrónica no va a proceder, y todos ellos tienen en común que se trata de casos de complejidad, de gravedad y, diríamos, de repercusión, diríamos, nacional, ¿no? Entonces, eso está claro. Entonces, la discusión no va por ahí, sino de promover su aplicación en aquellos casos donde sí está permitido. Ahora, doctor, ¿esta es una medida de seguridad realmente inquebrantable? Porque ya ha habido casos, no en el Perú evidentemente, sino en países vecinos, en los que los procesados han logrado zafarse de este grillete electrónico, incluso han llegado a fugar. Como en Ecuador, por ejemplo, he registrado el caso de Fernando Alvarado, ¿no?, exsecretario de Comunicaciones del gobierno de Rafael Correa, que se logró zafarse de este grillete electrónico y pasó a ser un prófugo de la justicia. Bueno, en realidad, como todo mecanismo de control, inclusive electrónico, podría merecer algún tipo o podría ser susceptible de algún tipo de transgresión. Eso es algo que digamos, que solamente se podrá sancionar o regular, pero digamos, la experiencia nos indica, la poca experiencia de nuestro país, pero sobre todo la experiencia del derecho comparado, que es de donde se ha tomado como referencia este procedimiento, nos indica que en principio sí es una alternativa viable, ¿no? Ahora, que puedan haber casos de burla, de transgresión a las reglas o de manipulación de un mecanismo electrónico, sí lo puede hacer, pero digamos, quien asume ese riesgo, quien comete ese hecho, definitivamente está asumiendo toda la posibilidad de dar consecuencias muy, muy severas que pasan por la privación de su libertad, ¿no? Entonces, este mecanismo, entiendo yo que además ha sido probado, ha sido de alguna manera ya experimentado en estos primeros casos que se vienen aplicando, y por eso es que está pensado para casos de menor gravedad. La lógica es, a menor gravedad del delito imputado, menos riesgo de fuga de la persona, ¿no? A menor intensidad de la persecución penal, cuanto menos grave es la pena que pesa sobre una persona, menor riesgo o posibilidad de su huida. Por eso es que se pone un quantum en el marco de pena para fijar un parámetro que pueda más o menos llevarnos a cierta, digamos, convicción de que la persona que es beneficiada con este procedimiento no va a estar en posibilidades o en condiciones o con el propósito de evadir un proceso que tiene un grado de persecución, digamos, medianamente grave o menos grave. Ahora, este aparato emite una señal GPS, ¿no?, ¿verdad?, que tiene que ser monitoreada, ¿no? Entonces, podríamos ponernos en el supuesto de que esta señal GPS en el subsuelo no podría ser localizada, ¿verdad? Entonces, la señal GPS desaparecería si el procesado o el condenado que ha solicitado y que, bueno, se le ha facilitado este beneficio entra a un sótano o tal vez se refunde en el subsuelo, vamos a ponernos bajo ese supuesto, ¿ya no podría ser monitoreado esta señal GPS? Pero yo me imagino que justamente esas son parte de las pautas, las reglas ya de funcionamiento logístico que los procesados o condenados deben asumir, ¿no? O sea, no salir
no salir del radio de alcance del control. Y como todo aparato de GPS, tiene un mecanismo de aviso como un celular. Un celular, claro. Uno sabe cuándo, uno tiene el celular en la mano y sabe cuándo la señal está activa y cuándo la señal está inactiva. Entonces, esa es la ventaja que te da la tecnología, que tú puedes percibir, así como la contraparte o quien maneja el otro lado de la comunicación o del control también puede verificarlo. Entonces, así como, insisto, el celular, uno puede advertir cuando tiene señal y cuando no tiene señal, exactamente lo mismo, un aparato electrónico que es además muy simple de verificarlo. Y son reglas que tendrá que cumplirlas la persona que acepta seguir este procedimiento. Y son reglas que digamos, tan importantes y tan estrictas que la mejor forma de asegurar o de compelir a su cumplimiento es la pérdida de la libertad. O sea, ahí está la diferencia entre estar cumpliendo o una condena o una medida cautelar en un centro carcelario o realizando la actividad personal, familiar, profesional de manera más o menos normal, ¿no? Entonces, asume las consecuencias con ese resultado posible si es que se transgreden estas pautas. Y ahora habría que tener en cuenta también, doctor, el tipo de aparato de grillete electrónico que pudiese venir al Perú, porque de hecho entiendo que el grillete electrónico estándar solamente emite una señal GPS de localización, ¿no? Pero hay un tipo de grillete electrónico en el que el propio procesado puede comunicarse con quien lo está monitoreando. En todo caso, ¿usted qué propondría o qué sería más conveniente para el sistema peruano, ¿no? Yo me imagino que la parte logística, tecnológica, va a ser progresivamente, digamos, acondicionada, se va a modernizar y va a cambiar con el propio paso de la tecnología. Tener presente que este servicio viene brindado por el Instituto Nacional Penitenciario, pero luego de haber convocado la prestación del servicio a entidades privadas, para lo cual hubo un proceso de licitación y todo un procedimiento para que empresas privadas en comunicaciones o en este tipo, especializadas en este tipo de control, brinden el servicio. Entonces, yo creo que la tecnología no tendría por qué ser un problema, no tiene por qué ser un problema. ¿Y para el presupuesto del Estado? Bueno, el presupuesto parcial del Estado, porque es el propio beneficiario el que luego tiene que asumir el costo diario de ese procedimiento o de ese servicio, ¿no? El Estado, muchas entidades estatales alquilan, por ejemplo, computadoras, ¿no? Y bueno, las computadoras que se alquilan en el 2010 no van a ser las mismas que alquilan en el 2015, ¿no? Igualito el grillete electrónico, los aparatos, la calidad tecnológica de estos aparatos tendrán que ir cambiando conforme los proveedores también actualicen la eficiencia de sus servicios. Entonces, yo creo que la tecnología no tiene por qué ser un problema, sino más bien creo que es un tema de decisión, es un tema de que los jueces tengan la suficiente seguridad que les debe dar el marco normativo, que les debe dar las pautas, que en este caso la Corte Suprema podría clarificar a efectos de que se promueva su aplicación, porque finalmente los beneficios van a ser enormes, ¿no? Hay mucha gente, o sea, el índice de población penitenciaria es tan intenso, ni qué decir de los condenados, pero lo más sensible cuando hablamos de internos en condición de procesados, que la verdad existen muchos casos. Pongamos el ejemplo de omisión de asistencia familiar, casos de peligro común, casos de estafas simples, casos de hurtos, casos de usurpación, o sea, temas que evidentemente no tienen que ver con criminalidad compleja, organizada, pero criminalidad, digamos, convencional, que sin ningún problema podrían ser, digamos, sometidos a este procedimiento, ¿no? Ahora, doctor, ¿debería ser acompañado la aplicación de grilletes electrónicos con capacitaciones a los jueces para que estos puedan aplicar debidamente este beneficio? Por supuesto. Últimamente, en los últimos años hemos sido testigos de un abuso de la prisión preventiva, ¿no?
no fruto de la mala regulación, a lo que muchos congresistas le han atribuido este abuso de la prisión preventiva, ¿no? Sino más bien a una indebida aplicación por los operadores de justicia. Así es. Entonces, por eso le pregunto, ¿debería ser acompañada también de manera paralela con capacitaciones a los jueces para que sepan en qué casos aplicar correctamente los grilletes electrónicos? Sí, mira, lo que tú dices es bastante cierto y me hace recordar una frase bastante interesante, ¿no? Pueden haber leyes imperfectas y creo que las leyes, al ser hechas por el hombre, siempre van a tener ese defecto, pero es preferible leyes imperfectas, pero con jueces que apliquen las normas, con buenos jueces, que con un sentido creativo, responsable, con la debida motivación y con la decisión de dar vida a un principio fundamental. Detrás de esto, más allá del aspecto burocrático, tecnológico del procedimiento, hay una regla esencial, que es el principio de excepcionalidad de la detención o de la prisión, que la libertad es la regla. Con mayor razón en aquellos casos que no generan un impacto, digamos, severo en el ámbito de la seguridad o en el ámbito de la protección de bienes jurídicos trascendentes en nuestro país. Creo que el tema viene más bien por la necesidad de que los jueces puedan conocer con mayor detalle el alcance de las normas, y qué mejor si es que es la propia Corte Suprema, como lo ha hecho en otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hace unos años no habían reglas para poder aplicar consecuencias accesorias a las personas jurídicas, o sea, reglas procesales. Y no habían, porque el código que sí las tenía, el nuevo código, el código procesal que sí las tenía, no estaba vigente. Entonces, como no estaba vigente el código y había necesidad, porque cada vez la criminalidad empezaba a sofisticarse, y había necesidad de aplicar reglas procesales para sancionar o para comprender a las personas jurídicas, la Corte Suprema dictó un acuerdo plenario importante sobre personas jurídicas y dijo: no tenemos código aún vigente, pero vamos a fijar algunas pautas de proceso para que los jueces se animen a ir aplicando las consecuencias accesorias. Y eso ocurrió y cayó muy bien, y hoy por hoy ya es una institución mucho más conocida por los jueces. Hay muchos mayores casos donde se aplican consecuencias accesorias, tanto donde rige el viejo código, con mayor razón donde rige el código del 2004. Más o menos lo mismo es procurar un proceso de internalización, de capacitación, de inducción para jueces que, digamos, tienen toda la posibilidad, repito, no de dar o de aplicar un procedimiento, insisto, burocrático, sino de rescatar algo tan trascendente como el principio de la excepcionalidad de la prisión. ¿Este pleno jurisdiccional podría revertir esta práctica de los jueces de aplicar indebidamente la prisión preventiva? Yo creo que por lo menos le va a dar una alternativa más, ¿no? Pongo un ejemplo muy, muy puntual. Las alternativas, de hecho, ya existen, ¿no?, a la prisión preventiva. Existen las alternativas, pero vamos a poner algunos ejemplos muy puntuales, ¿no? El caso de policía Miranda en Piura de hace unos meses, ¿no? De un acto que, digamos, puede ser discutible si hubo o no legítima defensa, pero lo concreto que no es un hecho grave, o sea, no es un caso de criminalidad organizada, no es un acto de repercusión nacional, ni menos internacional. Es un acto típico de muerte ocasionado podría ser inclusive un acto de negligencia. Y no había ninguna explicación para que ese policía haya sufrido prisión preventiva, ¿no? Primer caso. Otro caso. Veamos el caso de esta profesora que hace unos, creo que 2 semanas, también estuvo comprendida por una muerte evidentemente accidental, de imprudencia, ¿no? Y con prisión preventiva, digamos. No encontramos
realmente la justificación desde el punto de vista del peligro de fuga para someter a una persona, aun cuando los resultados fueran los que conocemos, cuando se advierte que el hecho en sí mismo no tiene pues la trascendencia de lo que puede ser un caso grave o donde haya un peligro de fuga que impacte en el desarrollo normal de una investigación o un proceso. Entonces, esos son los casos en los que con la aplicación de esta norma lo que se persigue es incentivar a que se reduzca en lo posible, dentro de lo razonable obviamente, el uso de la prisión preventiva. ¿Se debería penalizar a jueces y fiscales que dicten o requieran prisión preventiva, doctor? ¿Sin una debida justificación? No, yo creo que no. ¿Es un exceso? O sea, digamos que... en algún momento eso se planteó. Lo que pasa es que el debate acerca de la correcta o incorrecta justificación o motivación que dan los jueces al imponer una prisión preventiva es un debate que finalmente se agota de dos modos. Se agota cuando se cumplen todos los recursos posibles para revertir una prisión, y casos tenemos ya varios, inclusive emblemáticos, que han llegado hasta el Tribunal Constitucional y allí se han resuelto prisiones arbitrarias. Ejemplo, el caso Humala. Y el otro escenario es que cuando ocurran medidas arbitrarias, pues se pueda activar mecanismos para, digamos, apartar o cuestionar la falta de imparcialidad del juez si es que existió, además de una decisión arbitraria de privación de libertad, existió ya pérdida de su imparcialidad, ¿no? Como el apartamiento, la inhibición o la recusación. Pero de allí a generar una consecuencia penal, digamos, tendría que ser casos muy groseros de abuso de autoridad o de infracción severa, evidente de la norma, que hoy por hoy creo que no estarían ocurriendo. O sea, tendrían que ser casos realmente clamorosos de medidas o de resoluciones dictadas en contra de la ley que implicaría un delito de prevaricato. Pero yo creo que más bien los controles están dados hoy por hoy a través de los diversos recursos que pueden ser penales, como la apelación hasta la casación, o constitucionales a través de la vía. Pero en todo caso, ¿usted no descartaría la posibilidad de que se pueda penalizar a jueces y fiscales? Yo creo que no. Por el momento, yo más bien soy optimista en el sentido de que funcionen los controles que existen, es decir, controles dentro del propio proceso, que impliquen, repito, apelación y casación. Hemos visto algunos casos más o menos recientes. Si uno revisa, por ejemplo, hace un par de meses la Corte Suprema resolvió en un recurso de casación un caso de la ONP por lavado de activos, y finalmente la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación y ordenó la libertad, anuló la prisión preventiva y ordenó la libertad del procesado. Ese es un ejemplo concreto de cómo los controles funcionan. Y en la vía constitucional tenemos también varios, no muchos, pero algunos ejemplos. Creo que el caso Humala es el más emblemático, como para poder concluir que los controles sí pueden funcionar, y ojalá eso no tuviera que ocurrir. Pero confío yo en que los jueces, los propios jueces o inclusive el propio Poder Judicial pueda resolver esos, digamos, dilemas o medidas muchas veces impuestas de manera incorrecta antes que acudir a otros mecanismos. Ahora, doctor, el INPE ha elegido el tobillo para aplicar este grillete electrónico, no la pulsera ni el brazalete como en otros países. ¿Esto debido a que es más vulnerable? ¿Bajo qué criterios podría suponer usted que ha elegido esto? Por una cuestión práctica, porque la experiencia en otros países demuestra que es el modo menos vulnerable. Por un lado. Y por otro lado, de menor injerencia en la vida diaria de la persona. Hay un principio básico que rige este tipo de procedimientos que se llama principio de ponderación de la injerencia. Controles sí, resguardo de un posible riesgo de fuga sí, pero graduando
controlando, regulando el modo en que el Estado ingresa a tu esfera privada. Entonces, se ha considerado que ponerlo en la pulsera, en el pulso, sería mucho más invasivo que en la parte inferior. Y de esa manera se hace, como repito, una suerte de ponderación cumpliendo la misma finalidad. Esta experiencia yo la he visto funcionar perfectamente en Estados Unidos y la acabo de ver también hace bastante poco funcionar perfectamente en Brasil. Y más, inclusive en Brasil, los casos complejos sí permiten aplicación de grillete electrónico. Me he sorprendido, estuve en una diligencia importante de estos casos Lavallato y acudió un testigo que además era colaborador eficaz, que era exfuncionario de la empresa Odebrecht y tenía el grillete electrónico en pleno funcionamiento, ¿no? Entonces, esas son un poco las experiencias que entiendo se han tomado en cuenta. Doctor, sobre su ponencia sobre vigilancia electrónica que va usted a dictar, ¿no?, el 9 de julio de este año, ¿no? ¿Ha organizado su ponencia bajo ciertos puntos en específico? Sí, por supuesto. La ponencia tiene como propósito plantear algunos, digamos, procedimientos o aspectos en los que pudiera promoverse con mayor claridad, mayor precisión el uso del grillete electrónico o su aplicación. Ejemplo, ¿no? Cuando en los procesos de terminación anticipada, que forme parte de la negociación del acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público, el uso del grillete electrónico. Por ejemplo, cuando se imponga una pena de cumplimiento condicional, o sea, no esperar a iniciar un nuevo procedimiento para la aplicación del grillete electrónico, sino que al momento en que el juez imponga una condena y decida que su cumplimiento debe ser condicional, en ese momento plantear la posibilidad de su aplicación, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos que establece la norma, obviamente, ¿no? Otro mecanismo o otro momento que yo he identificado es cuando, por ejemplo, se impone el arresto domiciliario. Hay muchas personas que sufren arresto domiciliario y por delitos, digamos, que podrían ser beneficiarios de este mecanismo. Entonces, que el arresto domiciliario reemplace el control que hace la policía por el uso del grillete. Porque aún así, ¿no sería pertinente destinar cierto personal policial para la seguridad de esta persona? Justamente ese es el propósito. Hay casos, digamos, de mediana gravedad en los que el arresto domiciliario demanda la atención de policías, la vigilancia, el control diario, semanal, que creo no tendría razón de ser. O sea, no hay razón por qué, digamos, reducir horas hombre el número de efectivos policiales que deben estar en las calles controlando la seguridad y más bien convertirlos en vigilantes de un procesado, ¿no? Cuando eso se puede reemplazar por un mecanismo electrónico. Y luego también promover su aplicación en algunos otros casos, como por ejemplo en los procesos o procedimientos de apelación de sentencias. En muchos casos se imponen sentencias por penas, digamos, 5 años y hay la posibilidad de que, aún siendo una sentencia condenatoria a pena efectiva a una pena no muy alta, ejemplo 5 años, el cumplimiento de esa condena se puede suspender hasta que se resuelva la sentencia de apelación. Y en muchos casos, a pesar de que el nuevo código imprime mayores reglas de celeridad, entre la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia pueden pasar hasta 6 meses. Para evitar una prisión innecesaria en esos casos, también planteo la posibilidad de que haya algunos criterios para aplicar el grillete electrónico para evitar, insisto, en aquellos casos la ejecución de una condena que
que luego pueda ser inclusive revertida, porque la sala de apelaciones puede inclusive absolver al que fue condenado en primera instancia. O sea, en aquellos casos que cumpla con los requisitos, establecer algunos supuestos en los que este mecanismo pueda ir fomentándose su aplicación sin transgredir las reglas o las provisiones que establecen. ¿Cuáles serían esos criterios, doctor? Bueno, como te dije, ¿no? Los criterios están basados esencialmente en casos que no sean de mayor gravedad, que cumpla con el límite temporal cuantitativo de pena. Por un lado, y por otro lado, que no sean o que no se encuentren dentro de las provisiones que establece la norma. Pero a través de otros procedimientos, como te digo, estamos hablando de terminación anticipada, estamos hablando de la ejecución de una pena condicional, estamos hablando inclusive de casos en los que se puede percibir, digamos, claramente demanda de recursos del Estado que no tienen necesidad de hacerlo. O sea, hasta hace pocos años, por delitos de homicidio culposos derivados de accidentes de tránsito, se imponían detenciones domiciliarias y sujetas a regímenes de control policial, digamos, sin ningún sentido, porque el régimen de control policial es normalmente semanal y en algunos casos hasta diario, ¿no? Cuando todo eso se puede controlar a través de la imposición de un sistema electrónico que creo que terminaría siendo mucho más eficiente. Doctor, Carlos Romero Rivera, que es presidente del INPE, no ha señalado que lo que pasa es que en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que es el 02705 del 2017, que regula, o que pretendería regular, ¿no?, el uso de grilletes electrónicos en el Perú, ¿no? Sobre esto, Carlos Romero ha dicho de que con esta ley, en el 2019, y lo cito textualmente, se beneficiarían con los grilletes administrativos 2.000 personas privadas de la libertad en Lima y el Callao, lo que contribuiría decididamente a reducir los altos niveles de sobrepoblación carcelaria, ¿no? A estos beneficiados, según lo que usted ha referido con anterioridad, también se le estaría destinando una seguridad policial especial de no subsanarse esto, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que este proyecto de ley lo que plantea es un mecanismo adicional para promover el uso de este mecanismo, que es lo que el propio proyecto de ley denomina aplicación de la vigilancia electrónica administrativa. O sea, ¿cuál es la diferencia o en qué consiste esta propuesta legislativa? Que el grillete electrónico no pase en determinados casos, en los casos que está planteando este proyecto de ley, no dependa de un procedimiento judicial, sino que sea una decisión administrativa del INPE. Y eso facilite y además incremente su aplicación. Me parece interesante la propuesta, habría que ver cuáles son los factores y bajo qué criterios y en qué casos. Sin embargo, hasta donde sabemos, ese proyecto de ley no ha sido aprobado aún. Cuenta con dictamen aún, pero no ha sido programada para que sea discutida. En realidad sí se discutió. Hay un texto sustitutorio. El dictamen fue sometido a su debate en el Pleno hace más o menos un mes. Ingresó al debate en el Pleno, inclusive se difundió, conoció a través de la señal del Congreso la sesión donde se discutió este proyecto de ley. Pero lamentablemente el Congreso de la República no aprobó en esa primera sesión de Pleno donde se discutió ese proyecto y hasta donde recuerdo acordó el Pleno que regrese el dictamen a la Comisión para que haya algunas aclaraciones y observaciones que muchos congresistas formularon, ¿no? Este proyecto, entiendo, lo presentó el congresista Gino Costa, y entiendo que el INPE está apoyando o promoviendo este proyecto, pero a la fecha no se ha cumplido. Pero finalmente ese es un poco el tema o el dilema que yo vengo a plantear, ¿no? Miren, no necesitamos, o por lo menos no debemos depender para promover la aplicación de este mecanismo de más leyes, ¿no? Repito, al día de hoy tenemos 4 leyes, tenemos 2 reglamentos y ni qué te digo, hay suficiente regulación, directivas, protocolos.
suficiente normatividad como para que ahora promovamos mayores modificaciones. Creo que es momento de que los operadores de justicia puedan leer y aplicar con un sentido mucho más pragmático estos mecanismos, siempre dentro del marco de la ley del marco legal que ya existe. Bien, doctor, ha sido muy amable por su participación en Legis.p. Amigos de Legis.p, hemos estado con el doctor Julio Espinosa Goyena, él es abogado penalista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este 9 de julio de este año va a dictar una ponencia seleccionada sobre vigilancia electrónica como alternativa a la prisión preventiva en el 11º Pleno Jurisdiccional 2019, que lo que busca es unificar criterios jurisdiccionales sobre la controvertida figura de la prisión preventiva. Me despido de ustedes, Francisco Chuquicayata. Compartan esa transmisión en todas nuestras redes sociales. Permiso.